Hola, estamos en otro encuentro de los podcasts de Pranas. Sean muy bienvenidos a esta escucha. Bueno, y hoy día sobre todo bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Porque el tema que vamos a tratar hoy día, un fragmento chiquitito, porque es un tremendo tema, aunque no debiera ser tanto tema, y eso es parte del tema, es... A propósito de las infancias trans, porque bueno, aquí en Chile hace poco hubo un programa de televisión, del Canal Nacional además, donde hicieron una presentación del tema, pero que causó una polémica enorme y muy justificada porque fue un programa hecho cargadísima de sesgos que más bien tiene que ver con una visión conservadora y, y sostenedora de la discriminación o del entendimiento de las diferencias como un problema, ¿no? Como una normalidad. Entonces, es un poco en relación a eso que queremos tener esta conversación hoy día, pero sabiendo, como dijo Ítalo, que es un tema que tiene como muchas dimensiones, que algunas se complejizan bastante, y vamos a abordar particularmente algunas de ellas. ¿Cuáles en particular, Carolina? Una en relación a este entendimiento de que se quisiera como imponer a las niñas una forma de vivir el género y la otra en relación a cómo acompañar a la familia, a las mamás, a los papás, a los hermanos en este proceso. Sobre todo eso. Quizás también abordar este tema a propósito de la pregunta de... Hay un libro de Judith Butler, el nuevo, el último, que se llama ¿Quién teme al género? Que es bien interesante porque, de hecho, Judith Butler Judith Butler es una autora reconocida en el mundo del género, de lo trans también. Y ella ahí nombra las instituciones para las cuales el concepto de género es amenazante. Y es interesante porque de ahí surge un poco también la pregunta como ¿quién le teme a lo trans? Que también va a estar de alguna forma moldeando nuestra conversa de hoy. Y, vamos con la cortina. Bueno, ya introdujimos. Vamos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas. Bien, entonces comencemos con este tema, que no debiera ser tema, pero es tan tema, y eso no es casual, en todo No. caso. Y quería partir, que ya es tradición en este podcast de Pranas, porque yo estoy promocionando mi libro Dignidad por Partes, porque encuentro que está bonito y para que lo compren. Pero bueno, quería leer un capítulo de menos de una página que se llama Ser nombrades por nuestros nombres elegidos. El nombre es la música con la que se nos convoca. Es una palabra incrustada en todos los rincones de la piel. Es la historia que me ubica en algún lado. Tiene el potencial de inclusión o de marginación. Construye pertenencia o desarraigo. Es una casita
que decidimos adornar a nuestra pinta. El resto tienen que leerlo. El nombre es parte importante de esto. Una de las primeras cosas que ocurren, por ejemplo, en las escuelas o cuando las personas transicionan, es el cambio de nombre. Y eso a mucha gente le cuesta integrarlo, ¿no? El cambio de nombre implica un cambio de pronombre también muchas veces, ¿no? Y mi hija, que se llamaba Paula, ahora se quiere llamar Nicolás y es un hijo. Y esto genera como un impacto en muchas personas. No sé si sería buena idea comenzar hablando de eso, de los papás, las mamás, las personas que cuidan, los adultos responsables. Bueno, ya lo pusiste. ¿O tú preferías partir por otro lado? Que igual vamos a hablar de eso. Sí, pensaba partir más bien por visibilizar un poco de dónde viene esto como un problema, ¿no? Cómo se construye como problema y que se construye justamente a partir de que esto que hemos vivido como solamente natural, como una diferenciación de sexo, que bueno, habiendo más de dos, pero ya, sin considerar eso también, pero se nos enseña, llegamos a un mundo donde ya está esa clasificación y como que eso fuera solo natural y que de esa diferencia anatómica devienen una serie de diferencias en lo que podemos y no podemos hacer, en lo que debemos y no debemos hacer, querer, soñar, probar, etcétera, ¿no? Como si todo eso fuera una consecuencia también natural de esta diferencia anatómica. Como que la biología tuviera adscrito una forma de ser. Y lo que nos interesaba hacer visible, que hay una construcción del género, que ya el binario femenino y masculino ya es algo que está construido y que se nos impone de una cierta manera. Y de una manera más bien única, digamos, como que estuviera caracterizado qué es lo que le corresponde a cada sexo. Y desde que nacemos se nos empieza a educar, o como se dice, socializar, entrenar, diría yo, disciplinar en los roles que le corresponden a cada uno de estos dos géneros, como que esa fuera la naturaleza en la vida humana y eso es lo que corresponde. Entonces, desde que nacemos ya, qué sé yo, por ejemplo, en mi época, a las que nacían con vulva se les hacían hoyitos en las orejas para después ponerles aro. O sea, hasta hace muy poco eso. Desde el día 1 ya te empezaban a marcar y te vestían de color rosado o blanco, que era neutro, y si tenía pene, se lo iba a vestir de celeste o verdecito. Me acuerdo que eran los dos colores así fijos y no había alternativa, ¿no? Y desde ahí para adelante, como decía también el otro día una profe de la América Bracho, empezamos a mamar, a respirar, a comer, todo este entrenamiento de lo que corresponde a cada género. Como un mandato
ineludible, ¿no? Del cual no podemos escapar. Porque mientras más nos parezcamos a ese mandato, cabemos más dentro de lo que sería la norma. Seríamos menos anormales. ¿Mm? Y esa imposición que se hace de estas maneras fijas de ser, nunca las entendemos como imposición. Se viven como que es lo que corresponde, ¿no? Que te enseñen desde chica que una niña no puede jugar a la pelota o que no puede subirse a los árboles, no se entiende como que te están imponiendo una forma de ser, sino que es así. Ese es el tema. Cuando las cosas se ven como que son así y siempre han sido así y tendrán que seguir así, y como una manera única. Claro, como la naturalización de las formas culturales de ser. De hecho, son formas culturales que además esta como política, voy a decir, de normalización o naturalización de las cosas funciona muy bien porque de hecho sería muy fácil ver hace no tantos años atrás, o sea, incluso cada década que va pasando va teniendo una estética distinta, una forma de moverse distinta. O sea que no hay cómo sostener que hacemos lo que hacemos por una naturaleza, ¿no? Sino que hay tanta demostración, hay tantas pruebas contundentes de que las formas en que caminamos, las formas en que nos vestimos, nos movemos, cómo hablamos, está mayoritariamente moldeado por las formas culturales, si uno quiere usar esa palabra, por las épocas, por supuesto, por... los intereses del capitalismo. Iba a decir eso, sí. Claro, que sirven a ciertos intereses, o sea, que son estas instituciones grandes las que van como determinando cómo las personas debemos actuar, ser, qué tenemos que valorar, etcétera. Y ser hombre y ser mujer en esta sociedad no da lo mismo. No da lo mismo. Quería decir algo en relación a esto de los sexos también. En todo caso, como a propósito del concepto de género, que quizás hay gente que no tiene por qué entender lo que es el género o cómo se distingue del sexo. Yo he visto muchas discusiones en Facebook y eso como de este argumento de, oye, es fácil, cromosomas. Oye, es fácil, cromosomas y hormonas. Pene o vulva. Claro. Bueno, eso es más concreto incluso. Pero el concepto de género surge, esto es Paul Preciado, un autor que pueden buscar por ahí, Paul Preciado. El concepto de género surge cuando el concepto de sexo dejó de ser preciso, porque empezaron las preguntas médicas de los niños intersexuales, ¿sí? Que no podían ser definidos en ninguno de los dos sexos en este binario, hombre-mujer. Y entonces empieza, esto es largo y tampoco lo voy a explicar aquí con detalles un poco quizás aburridos para este contexto, pero se empieza a construir el cuerpo de los bebés, incluso para binarizarlo. O sea, si tenía un pene de menos de 1,5 cm, no se consideraba hombre y se le hacía una cirugía reconstructiva que, dicho sea de paso, nadie nunca ha reclamado. No han aparecido estos discursos de la derecha conservadora o de los conservadores, qué sé yo, que en algunos países no es solamente la derecha en todo caso. Como reclamando por qué con mis hijos no, digamos, por ejemplo, ¿no? Y desde ahí surgen también una serie, si es que uno va a quizás médicos o médicas que están escuchando este podcast y que han estado en congresos
de endocrinología o que se habla de la definición de los sexos, podrán saber y garantizar que esto no es una invención de ninguna ideología de género, sino que los médicos, en base a la ciencia, a los cuerpos que nacen, no pueden definir médicamente dos sexos. O sea que la gente que argumenta que hay dos sexos y que eso es una verdad, está científicamente, que les gusta mucho eso además, equivocada. O sea, los médicos saben eso, no la gente de filosofía, ni Foucault, sino que... Y entonces el género, hay una mosquita que nos ha acompañado todos los podcasts. Vamos a tener que poner un nombre a esa mosquita. ¿Será una infiltrada o será una amiga? El concepto de género surge como una forma también de poder construir una forma de ser asociada a esa Anatomía. supuesta anatomía, ¿sí? Y el género se distingue del sexo porque tiene que ver con las formas de vivir en este mundo, con las formas de habitar, que es lo que tú estabas hablando. Entonces, el género, dice Paul Preciado, no lo inventan las feministas. Que uno lo tome como y pueda decir tiene perspectiva de género o no, hoy en día se ocupa para poder de alguna forma establecer justicia, para poder establecer o construir o exigir, demandar equidad, justicia, detener la violencia patriarcal, etcétera. Pero en sus orígenes, el concepto de género es un concepto que está hecho justamente para distinguir al hombre de la mujer y para hacer esta separación, ¿no? Que no se podía ya hacer por sexo, de forma biológica. Claro, no era suficiente, porque no daba cuenta de todas las situaciones corporales. Habían diferencias corporales que no cabían en estos binarios. Entonces, se hizo, como quien dice, un cajón más grande que está basado en el cómo debe verse, debe moverse, debe performar el rol, ¿no? Entonces, lo que queríamos llamar la atención de esto es que es una construcción. Por la sola naturaleza, el ser hombre, mujer o cualquier otra clasificación que pudiera existir entre esos dos extremos, si queremos llamarlo así, se ha ido construyendo esa diferenciación. Y se ha ido construyendo, además, de una manera en que uno de estos dos se lo ha definido como superior por sobre el otro. No es así nomás. No son dos categorías diferentes pero equivalentes, no en valor o en poder o en importancia, sino que son dos categorías, pero donde una es entendida como superior a la otra y con derecho, por lo tanto, a control y dominación sobre la otra. Eso es parte del sistema patriarcal que lo sostiene, ¿no? Claro, y podríamos hablar mucho de esto como, de hecho, lo hacemos en otros contextos, como más en detalle. Sin embargo, lo estamos poniendo aquí como una introducción solamente para poder hacernos la pregunta de ¿quién le teme a lo trans? Y en esto también como mostrar cosas que son sumamente incuestionadas, como por ejemplo regalarle pistolas o juguetes de soldaditos de guerra o juegos de play o qué sé yo, con violencia explícita. Como ese tipo de cosas nunca ha sido cuestionada, como con mis hijos no. Todavía no veo la marcha que vaya a la empresa de juguetes
estoy antiguo con esto de la empresa de juguetes, porque o con toda la maquinaria que establece ciertos roles, ¿no? Como, igual no estoy tan antiguo, porque lo estoy diciendo un poco por una persona que conozco, digamos, estaba feliz en una Navidad, hace como 5 años fue esto, justo antes de pandemia, con su hija, porque los abuelos le habían regalado a la hija, su nieta, una cocina de juguete, una plancha de juguete. Yo no lo podía creer igual, porque, o sea, para mí eso está más lejos quizás en este minuto, porque lo he venido cuestionando desde hace tiempo, pero esto me muestra que en la vida cotidiana de la gente, la pelota de fútbol, el auto, la pistola, está asociada al niño, a los hombres, la carne, el asado también. Y hoy día se hacen las fiestas de género, ¿no? Que antes de que nazca el niño ya se le está poniendo un color celeste o un color rosado, con globos o con lo que sea, y se celebra o no, ¿no? Según la revelación de género. Eh, y que a las niñas se les enseñe, se siga atribuyendo a las niñas la cosa como de la delicadeza, del enamoramiento, de lo romántico, de la cocina, del cuidado, de la bebé. La vida doméstica. La vida doméstica. O la Barbie, que Mattel hizo un gran trabajo con la película Barbie, digamos, pero y que pone como que Barbie más o menos revolucionó a las mujeres porque antes eran bebés y después eran Barbies, pero que son mujeres empoderadas, pero finalmente lo que genera también es un modelo de mujer Patriarcal. patriarcal. Sí. Y entonces, ¿a quién le hace daño que alguien que alguien que nació y se le asignó el género masculino por una cuestión meramente ni siquiera biológica, porque no tiene que ver ni con el tamaño de la nariz, ni de los ojos? Yo sé que esto puede sonarle absurdo a mucha gente, pero es el tamaño del pene, nada más. Porque no se hace un estudio cromosómico cuando alguien nace, ¿no? Como no se hace, simplemente es como una cuestión estética, cosmética, que a mí me gusta llamarla, y que define que esa persona que nació con un pene de un cierto tamaño empieza a ser hombre. Por lo tanto, tiene que vestirse de cierta forma y gustarle ciertas cosas y moverse de cierta manera. Y que si es que esa persona empieza a crecer y no quiere vestirse así, o no le gusta jugar a esos juegos, o no le gusta, no se identifica con las cosas atribuidas a eso de ser hombre, hoy se le llama trans, a eso como la aproximación afirmativa, ¿verdad? Que tiene que ver con dejar que la persona chica de 3 años, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta los 14, que puede ya definir su nombre legal y todo eso, me parece, espero no estar cometiendo un error con eso, pero no es lo más importante aquí, es en el fondo no restringir su expresión. Punto. No es imponerle ahora que se ponga vestido si antes usaba pantalón, sino que es no restringirle la expresión. Y yo me acuerdo siempre de Eben Esther, ¿te acuerdas? De una psiquiatra, un psiquiatra, una psiquiatra, claro, que trabaja con infancias trans y que también ella, hay días que se va de psiquiatra mujer al hospital y otros días que llega de psiquiatro hombre, con ropa de hombre. Y decía, yo esto lo aprendí de esta persona que dijo, que le preguntaba a los papás, ¿ustedes, su hijo su otro hijo juega con pistola? Sí. ¿Y eso por qué no les asusta? ¿Y por qué les está asustando el vestido? ¿Cuántas muertes en el mundo hay por los vestidos? ¿Cuánta gente muerta hay por usar vestido? ¿Cuánta gente se ha matado disparando desde un vestido, digamos? En cambio, las pistolas sí. Pero no hay cuestionamiento en relación a eso. Tampoco hay cuestionamiento en relación a la cancha, al fútbol, por ejemplo, el fútbol no como deporte, que puede ser muy bello, muy bonito, apasionante y todo, pero de la cultura que se arma en la cancha. De que la persona chiquitita de 5 o 6 años vaya a la cancha a escuchar
insultos, misoginia, mucha canción de la cultura... Xenofobia también ahora. Mucha xenofobia, racismo, etcétera. O sea, cuestiones que todos sabemos aquí cómo opera. Y tampoco hay con mis hijos, no. ¿No? Ahí no hay nadie que esté diciendo, oye, la ideología del fútbol, ¿no? Porque eso es parte del entrenamiento de ser hombre. Está bien que ellos vayan a entrenarse a decir que el jugador que se cayó es mujercita. O la homofobia que hay ahí también, ¿no? Y que se insulte y así. Entonces, la pregunta es por qué genera tanta amenaza para algunas personas que una persona que se llama Paula se quiere llamar Miguel, o que una persona que está mandatada a usar ropa asociada a la mujer quiera usar ropa, vestimenta, géneros en su cuerpo que sean más anchos o que sean asociados a hombres. ¿Para quién eso es una real amenaza? ¿A quién le hace daño eso? ¿Quién se ve amenazado con eso? Claro, ¿qué es eso tan importante supuestamente que están transgrediendo? O las personas que no se quieren definir, además también, ni clasificar o meter en un marco así de rígido, ni como hombre ni como mujer, ¿no? Esa es una pregunta que nos parece interesante, como ver cuál es el riesgo, cuál es la amenaza que están viendo en esto, como para actuar de una manera tan agresiva, descalificadora, con tanto odio muchas veces frente a estos temas. Y frente a esto mismo, lo otro que queríamos plantear es el cómo acompañar a las familias, a las mamás, a los papás, a los hermanos, abuelos, ¿no? Porque también a veces pensamos que puede haber mucho juicio hacia esta persona, sabiendo que está aquí el interés superior del niño que queremos resguardar, ¿cierto? Que es su derecho a seguir este camino, a explorarlo y a tomar decisiones. Pero en los casos en que a las familias se les hace muy difícil, que no lo entienden, que lo desaprueban, que lo critican, también pensamos que hay que ubicarse en ese lugar de que, como decíamos antes, esto se nos es enseñado e impuesto, diría yo, de una manera tan sistemática y naturalizándolo desde el inicio, que es completamente comprensible que a muchas personas se les haga difícil moverse de ese lugar, que no es algo que uno haga como todos los procesos en las personas, los procesos de cambio, que no basta con que uno lea un decreto o un informe, porque es un proceso mucho más amplio lo que esto implica. Cambiar la manera de entender lo que puede significar ser hombre o mujer en el mundo, como desde qué lugar nos paramos. Entonces, ¿cómo podemos acompañar esos procesos de manera respetuosa, pudiendo buscar lugares de encuentro, lugares en donde esta familia pueda pararse a mirar la experiencia concreta que puede estar viviendo su hija, ¿no? Como poder conversar y explorar qué significa ser aceptado por tus papás, por ejemplo. ¿Qué experiencias tienen ellos de haber sido aceptados, reconocidos, respetados por sus padres? O al revés, ¿qué experiencias tienen de no haber sido reconocidos, aceptados, cuidados, protegidos por sus propios padres, por ejemplo? ¿Qué efectos ha tenido eso en sus vidas? ¿Qué
qué es lo que saben ellos, pero en carne propia, ¿no? Para poder encontrar estos lugares donde ellos se puedan parar para posicionarse de otra manera y poder como entrar en lo que puede estar significando esa experiencia para esos niños. Claro, en el nombre del cuidado, del amor, de la maternidad o la paternidad o lo que sea, muchas veces se pueden cometer estos errores de no acompañar a estas personas, hijos, hijas, en sus procesos de vida, ¿sí? Como porque está puesta la idea, o sea, yo igual pienso, esos papás, mamás, etcétera, son personas que probablemente nacieron en los años 70, 80, 90, que vivimos la imposición y la naturalización, o sea, estos son temas novedosos a nivel de opinión pública, pero las infancias o lo trans ha existido siempre. Eh, Así como las distintas preferencias u orientaciones, como prefieran nombrarlo, sexuales o sexoafectivas, o la identificación o la ropa que yo quiero usar, etcétera, esto siempre ha existido. Lo que pasa es que ha estado en los márgenes. No es que ahora, ahora está de moda, entonces hay una explosión de niños trans. No, no, es que por fin muchas personas pueden liberarse de la imposición de la masculinidad o la feminidad como única calle por la cual transitar en sus vidas. Entonces, frente a eso, nosotros desde la práctica narrativa, por ejemplo, una de las cosas que proponemos es entender esto como rito de paso, como rituales de paso. Se habla mucho del duelo. Yo no tengo una crítica al concepto de duelo. Hay duelos que pueden ser muy bonitos. Yo me puedo cambiar de casa, por ejemplo, una casa que me gusta más, un departamento, un lugar que es más acogedor, más grande, y vivo un duelo porque miro esa casa donde estuve viviendo durante 15 años y digo, ahí hay recuerdos, memorias, cosas lindas que pasaron. Vivo un duelo aunque me vaya a un lugar que me gusta más incluso, pero el duelo no implica como morir algo solamente, sino que es un tránsito. El duelo como tránsito, el duelo como rito de pasaje, no como muerte, como olvidar, como decir adiós, como sacar como algo que ya dejó de ser, sino que el duelo como un ritual de celebración. De tránsito. Y de tránsito. De cambio. Porque cuando alguien deja de ser estudiante de secundaria y pasa, por ejemplo, a la universidad, no, nadie anda hablando, los psicólogos, psicólogas no le dicen a los papás, tiene que vivir el duelo de que su hijo ya no va en secundaria, tiene que vivir el duelo de que ahora es estudiante universitaria. La gente celebra eso. Y después cuando se titulan celebran de nuevo y ya dejó de ser estudiante. Y cuando se van de la casa puede ser que se viva una suerte de duelo. Algunos celebran, otros no. Exacto. Bueno, quienes celebren, pero se habla mucho del duelo, la imposición del duelo. El duelo no puede ser una imposición, además. Como que se les impone a las mamás y a los papás vivir el duelo de que su hijo ya no es Esteban, ahora es su hija Paulina y tiene que vivir el duelo. En lugar de poner esto como una celebración, como un ritual de paso en que Paulina sigue existiendo en alguna parte, en la memoria, como Paulina quiera en todo caso, seguir existiendo, y ahora, ya no me acuerdo cómo se llama, Miguel se llama ahora, y Miguel va a definir su relación con Paulina, y también que no son dos personas distintas, ¿se entiende? Sino que es como la continuidad de la vida y un cambio de estatus, es un cambio de que ahora me estoy sintiendo mejor. Esto pasa con varias cosas, o sea, estamos hablando del género por lo trans y así, pero cuando uno cambia de estilo de ropa, la gente dice, te estás vistiendo distinto, ¿te pasó algo? O sea, mucha gente que se va de vacaciones usa sombreros que le encantaría usar en sus lugares de vida cotidiana, o ropa que le gustaría usar en su vida cotidiana, y que cuando llega de nuevo al país, ya a la vida de siempre, se vuelven a vestir como se tienen que vestir,
porque cuesta hacer el cambio, porque hay una presión social como por seguir siendo la misma persona que se era, una cosa así. Como que no hubiese espacio para el movimiento. Y acá estamos hablando de un movimiento que no es amenazante para nadie. Eso es concreto. Nadie que ha transicionado tiene en su transición sangre de otras personas. Exacto, no es un movimiento que amenace la integridad de otros, ¿no? Y es entendiéndolo así, como una migración en la identidad, como este tránsito, entender que es una migración a una identidad preferida, a una identidad que te representa, que da más cuenta de quién estás siendo, ¿no? Por lo tanto, es una migración hacia un lugar donde las personas van a poder ser, expresarse, manifestarse, desarrollarse más ampliamente, con dignidad, sobre todo. Yo creo que ese es un tema central, que es un tema, bueno, que atraviesa muchas de estas categorizaciones, ¿no? Pero que es eso, cómo podemos asegurar lo mejor posible, lo más ampliamente posible, que la dignidad de las personas sea cuidada, sea respetada, tenga un espacio indiscutible. Eso, que tengan su lugar en el mundo garantizado. Entonces, ¿cómo poder acompañar ese proceso que también es un tránsito de esos padres, de esas familias, porque es un tránsito en formas de comprender la vida y valores o definiciones, estructuras de la vida que están muy instaladas, ¿no? Entonces, que uno no desmantela esa estructura de un día para otro. Son procesos donde cruje la cabeza y el corazón, seguramente, ¿no? Pero se amplía. Sí, cruje mientras está el proceso, pero se llega a lugares de más riqueza, ¿no? De gusanito a mariposa. De más posibilidades. Por el vuelo, digo. Algo de publicidad nos hace falta. No publicidad, pero además de decirles que se inscriban, no, que se suscriban a la página. A la página tampoco. Ok, que ¿Dónde? se suscriban a YouTube, al canal de YouTube. Y que además está este libro, están los otros de Pranas. Hay cursos en pranaschile.org que pueden acceder, no importa el momento en que estén viendo esto. Siempre va a haber alguna oferta mientras Caro y yo sigamos en pie. De cursos de terapia narrativa, de cómo hacer las prácticas, las conversaciones con personas en contexto de terapia, etcétera, etcétera. Pero también, igual en el sitio hay algunos recursos de documentos, de artículos que pueden serles útiles absolutamente. también. Y recordarles que estamos en los lunes de Pranas. Eso. Y los lunes de Pranas consisten en 2 programas. Uno que es más espaciado en el tiempo, que son los podcasts, como este, y el otro, que son las clases de Pranas, que son como pequeñas cápsulas donde abordamos algunos temas específicos de las prácticas narrativas. Bueno, cápsulas de 30 minutos, 25 minutos. Capsulotas. O sea, sí, son cápsulas, pero que traen clases que hemos grabado Exacto. desde el 2011, 10, no me acuerdo, hasta ahora, y que estamos brindando acceso también para que las vean, las compartan y se suscriban, comenten, pongan dedito para arriba y todas esas cosas que hacen que ayudan a que esto se posicione mejor, que le llegue a más gente y que nosotros podamos seguir haciendo.
esto que mi sueño siempre fue trabajar en radio. Sí, Así que te veo. ayudan mucho con un Que suscribirse. pueden, ¿cómo se dice?, sostener esta vocación. Mi sueño. En el fondo sostengan mi sueño. De eso se trata. Sí, vocación radial. Bien, Sí, llegamos hasta aquí. para ir, claro, para ir cerrando el tema también, porque, y quedar hasta aquí, es una invitación la que queremos hacer. No queremos pelear. No queremos pelear de si existe o no existe, de si es o no es. Queremos hacer como la invitación a mirar críticamente, a hacerse la pregunta de si estas personas se llaman de otro nombre o se visten distinto o se quieren expresar de formas que no son las que se supone debieran estarse expresando, ver si es que con eso le hacen daño a alguien o no, que es lo que nos importa. Y entender que lo trans o lo queer o lo no binario no le hace daño a nadie, no afecta a nadie. Las infancias trans, y estoy hablando porque esta, que no es una ley, pero esto de, se me olvidó el nombre de todo lo que tenía pensado, pero lo que está en Chile ahora, que es lo afirmativo desde los 3 años, no quiere decir que a los 3 años, porque hay gente que piensa que a los 3 años Se les impone un... Exacto, y que más o menos le van a hacer cirugías a los bebés. En absoluto, es no imponerle un género a cómo las personas pequeñitas se están expresando. Eso es lo que está tratando de hacer esto. Es no imponer, no es imponer, es no imponerle un género por si tiene pene o vagina. Es dejar a estas personas expresarse en libertad mientras no, porque no hacen daño en ese sentido. Y entender también que esa expresión, que es la expresión que las personas queremos por alguna circunstancia de la vida nos hace sentido expresarnos así, por nuestras sensibilidades o lo que sea, siempre va a tener un impacto positivo en la propia vida. Siempre las personas se van a encontrar haciendo cosas que les apasionen más, que les gusten más, que les llenen el espíritu. Y no hay nada más triste, bueno, no sé si es triste completamente, pero que no poder, que tener que ser los amigos y las amigas o compañeros de curso, el lugar donde sentirse en seguridad, porque mi papá o mi mamá, que yo quiero, amo y que quisiera que me escuchara, que quisiera que no me sentir miedo o temor de decirle esta cosa, me escuchara y me dijera, dale, te acompaño, qué lindo, y es un poco más fácil de lo que está algunas personas tratando de hacerlo creer. Sí, yo diría que incluso más allá de que a quien amenazan si no hacen daño, ¿no? Se trata de que podamos reconocer y vivir en consecuencia de que la humanidad, las personas en el mundo, somos básicamente diversas. Que este intento prolongado y sistemático de estandarización, de normalización, de ubicar en una campana de Gauss o no sé qué, es un constructo. No es el reflejo de una la representación de una existencia, ¿no? Es un constructo que tiene fines, intereses. Entonces, eso por un lado, y por otro, que este proceso de poder acompañar a las niñeces lo mejor posible, por la mayor cantidad de gente posible y de las formas más cuidadosas y respetuosas, es verdad que es un problema de vida o muerte. No es un problema de gustos ni de ideologías. Eso. Y escuchar, ¿cuánto podemos aprender también?
como si es que todos tuviéramos esa capacidad de poder decir un día, quiero dejar de ser exactamente el que he tenido que ser durante toda la vida y moverme hacia otros lugares. También sería bonito eso. Cuánto estas infancias, las infancias en su naturaleza curiosa y no definida, nos pueden enseñar a ser más libres también, a liberarnos de las jaulas en que nos hemos ido acomodando de a poquito y creemos que estamos cómodos, pero cuando tratamos de salir nos vemos todos con desgarros musculares. Bueno, dejar las inquietudes y seguiremos conversando. Gracias, Carolina. Gracias. Gracias, Rigo. Nos vemos. La persona nunca es el problema. Un podcast de Pranas.